el Dios de nuestra salvación. No nos impide que adoremos al Rey con toda libertad. Amén. Por eso hemos llegado aquí a este lugar. Amén. Si usted ha llegado acá con cualquier otro propósito, déjeme decirle que cualquier otro propósito es equivocado. Pero hemos venido aquí con la tarea de ser edificados en el amado cada día, de adorar al Rey que vive por los siglos de los siglos, mostrar todo nuestro agradecimiento como pueblo de Dios, ¿verdad? Cuando nos unimos todos juntos, como declara la Escritura, qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad? Porque sabemos que esto es bendición de Dios. Y bien, en el día de hoy pues los invito a que estén sobre sus pies. Vamos en esta tarde a continuar construyendo ya sobre el fundamento que habíamos planteado hace unas semanas atrás, donde estábamos hablando, gloria al Señor, sobre el crecimiento y desarrollo de los santos. Y habíamos introducción y hoy pues pienso continuar, ¿verdad?, esta edificación en nuestra vida, esperando que sea de gran bendición para nosotros lo que vamos añadiendo y que el Señor, ¿verdad?, pidiéndole a Dios que siempre nos ayude a crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos de nuevo al capítulo 5 del libro de los Hebreos. Vamos a volver a tomar por base el versículo que ya hemos trazado originalmente o hemos hablado de él originalmente. Es importante que hablemos a una iglesia entendida, es importante que hablemos a una iglesia que tiene una actitud de madurez en el reino de Dios. ¿Cuántos lo dicen amén a eso? Amén, porque ese es el designio de Dios para nosotros. Amén. Así que vamos a Hebreos capítulo 5, leemos del versículo 12 al 14. Y la palabra del Señor lee del Trino Dios. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vuelvo a repetir el versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dígalo conmigo, madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. Quiero comenzar en esta tarde, ¿verdad?, después de hace unas semanas atrás haber planteado algunos aspectos en el reino de Dios y en aquellas cosas que se refieren a lo que es nuestra madurez en Cristo. Quiero en esta tarde comenzar diciéndote que el único destino que Dios tuvo para la antigua naturaleza o la naturaleza caída fue la cruz. Esa era la solución de Dios. Ese fue el propósito eterno de Dios. Que la cruz, o el plan de la cruz, o el plan eterno de Dios se manifiesta allí, aquellas cosas pertinentes a aquella antigua naturaleza fueron crucificadas juntamente con Cristo. Amén. Entonces, entendiendo esto, nosotros sabemos que una vez que ahora adquirimos la nueva vida en Cristo,
el destino de Dios para nosotros, los santos, los hijos de Dios, es una vida de crecimiento en Cristo. Él quiere, el Padre, la intención del Padre para con nosotros es que en nosotros se manifieste toda la plenitud de la deidad. Esta es la intención de Dios. Dios quiso darnos todo en Cristo, que tengamos, que en Él estemos completos. Entonces, después de la cruz, el destino para nosotros los hijos de Dios o los santos es Cristo. No hay otra cosa, no hay otro fundamento, no hay otra historia, no hay algún hombre de la historia humana del cual debamos ponerlo en un lugar de suma eminencia, porque Cristo lo hizo todo y en todos. Él adquirió nuestra victoria para que ahora nosotros podamos vivir una vida plena en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a Dios? Entonces, entendiendo esto, vemos y analizamos el concepto o el consejo que el apóstol está trazando para nuestra vida a través de estas líneas o este escrito, donde nosotros estamos visualizando que el consejo apostólico de aquí del escritor es que todos nosotros procedamos hacia una vida de crecimiento, una vida de madurez. Por eso es que las líneas de este capítulo comienzan diciendo, y ustedes que debieron ya ser maestros. Al referirse a maestro está hablando de una persona capacitada, una persona entrenada, una persona diestra, y sabemos que a través de la escritura y diferentes expositores que han venido aquí o exponentes que han llegado a este lugar nos han hablado de la importancia de nosotros convertirnos en ministros competentes del nuevo pacto. Entonces, aquí el apóstol, la temática no es distinta. Él está todavía presentando estas cosas y dejándonos entender que nosotros debemos proceder a una vida plena, pero una vida madura en Cristo Jesús. La importancia de la madurez es que la madurez es la que nos ayuda a nosotros a libertar todos los derechos de la herencia que tenemos en Cristo. Pablo escribió en Corintios y decía que entre tanto que el niño, el heredero es niño, dice que nada difiere del esclavo. Aunque dice, es que dueño de todo, o sea, tiene todos los derechos, todas las cosas le pertenecen, pero todavía no está en su capacidad plena para poner en funcionamiento aquellas cosas que el Padre ha trabajado y ha designado para su vida. Yo quiero decirle que antes de que usted entendiera cualquier cosa, antes de que usted tuviera uso de razón, ya el Padre tenía un plan delineado, un plan establecido para con nosotros, y era entregarnos todas las cosas que les pertenecían a Él a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos proceder del nivel de infancia, del nivel de inocencia, a ese nivel de madurez donde podamos tener un buen manejo de aquellas cosas que Dios nos quiere entregar. Una de las graves problemáticas que hoy en día la iglesia está enfrentando es que vemos muchos lugares, y yo sé que a las personas a veces no les gusta escuchar esto, pero estamos viendo demasiada inmadurez en el pueblo de Dios. Estamos viendo herederos, porque eso no se te quita, eres heredero, pero todavía no tenemos las capacidades para poder funcionar enteramente en todo lo que Cristo Jesús nos ha dado. En esa herencia que Pedro nos menciona, que es incorruptible, inmarcesible e incontaminada. O sea, tenemos algo tan y tan grande, pero aún no sabemos cómo dar uso de estas cosas. Entonces vemos que la iglesia contemporánea, la iglesia de este siglo, se alejó del modelo que está establecido en las escrituras, y por tanto estamos viendo cómo la iglesia de hoy se está desenvolviendo dentro de toda esta problemática que tenemos con nuestros congregantes, donde estamos viendo que en realidad a veces no hay crecimiento espiritual.
Y vemos que la iglesia se ha involucrado en tantas cosas triviales que hoy en día prestamos más atención a los asuntos pasajeros de esta vida más que a los fundamentos establecidos que son eternos y son gloria al Señor, de bendición para nosotros que somos los hijos de Dios. Nuestra primera ocupación aquí en el mundo no es tener una buena casa, no es tener el mejor carro, no es tener la mejor profesión. Nuestra tarea, nuestra asignación es ser gente madura que puedan manifestar la misión del Eterno aquí en la tierra. O sea, ¿cuál es la misión del Eterno? Que le demos a conocer al mundo, que ellos puedan gustar de lo mismo que usted y yo hemos participado en Cristo. Amén. Entonces, nuestra misión no está limitada a esas cosas. Esas cosas vienen como consecuencia de una vida de relación con Dios. Y no quiero decir tampoco que porque usted tenga una buena relación con Dios, usted automáticamente tiene que tener el mejor carro, la mejor casa, la mayor fortuna del mundo. Pero sí entendemos que tenemos un Dios que nos ha abierto las puertas. Gloria al Señor. La iglesia hoy en día pide, ábrenos los cielos, ábrenos las puertas, tantas cosas. Las puertas ya fueron abiertas más de 2000 años atrás. Las puertas fueron abiertas desde la eternidad, desde el día que el designio eterno, que el misterio se manifestó en la eternidad o estaba allí en la eternidad para ser manifestado para nosotros. Desde allí ya nosotros teníamos cielos abiertos. Cristo estaba en la eternidad, designado ya para los hombres. Dice que él era el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, ya él estaba destinado para entregarte lo que estábamos hablando hace unas semanas atrás, que era la salvación. Pero sin embargo, el escritor nos dice en estas líneas que aquel que todavía participa de la leche es inexperto, pues es niño. Hace unas semanas atrás le decía a ustedes que una vez que ya nosotros hemos sido introducidos en el reino de Dios, ahora la salvación no es la cosa que nos va a estar dando sostenimiento. Sí es parte de este asunto al cual nosotros ahora hemos recibido, porque sin la salvación no hubiéramos tenido entrada libre por su gracia. Amén, gloria a Dios. Sin la salvación usted no hubiese sido introducido en el reino de Dios. Pero la salvación no es nuestra finalidad, sino el principio de muchas y mayores cosas en Cristo Jesús. Entonces el escritor decía que nosotros tenemos que ser o aprender a manejar la palabra de justicia. En esto, ahora el escritor lo que nos está haciendo, o véalo así de esta manera, nos está haciendo una invitación a una vida de crecimiento, a una vida de madurez, donde ahora usted y yo vamos a entender los principios, vamos a entender la voluntad, vamos a entender los decretos del eterno Dios, donde ahora nosotros vamos a aprender a manejar qué es lo que Dios, y a entender lo que Dios es, lo que Dios hace y lo que Dios dice, y que podamos funcionar dentro de eso y manifestarlo aquí en la tierra. La iglesia tiene el mayor decreto del mundo. Es la palabra santa de Dios, lo que Él ha dicho. La iglesia tiene la mayor naturaleza que puede haber. Es la naturaleza del Cristo resucitado, ascendido y coronado. Tenemos eso dentro de nosotros ahora. Vivimos ahora en un ámbito de plenitud, en un ámbito donde lo viejo fue reemplazado por algo nuevo. Por eso el apóstol decía que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice que ¿qué? Pasaron, he aquí, ahora todas son hechas nuevas. O sea, y yo les decía a los hermanos hace un tiempecito atrás, Dios nunca tuvo la intención de hacer una mejor versión de usted. Dios quiso entregar en nosotros algo nuevo, la naturaleza de su Hijo, la naturaleza que el hombre, o el primer Adán, se desalineó de
desconectó de ella y ahora Él nos las entrega a nosotros por medio de la fe en el Hijo de Dios. Entonces la salvación fue lo que nos introdujo en el reino de Dios. Pero cuando nosotros ya estamos en el reino, tú no puedes seguir operando solo en la palabra de salvación, porque la salvación es un rescate. La salvación es algo que te liberó. La salvación es algo que te saca de una condición de incapacidad, pero que nuestro destino es Cristo Jesús. Entonces la salvación cuando llega, mire, una de las cosas maravillosas de la salvación es que la salvación establece un orden en nosotros. Inmediatamente lo que está desordenado tiene que entrar en el orden divino. Ahora entramos en la vida de Cristo. Ahora vivimos por Cristo. El apóstol decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, la vida nuestra está dirigida por esa nueva naturaleza que hemos recibido. Entonces, en esa condición que nosotros estábamos de incapacidad, allí nosotros teníamos todas nuestras debilidades, es donde la palabra nos enseña que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Era allá. Allí usted, bajo aquella naturaleza, usted era practicante de todas las cosas que le ponían a usted y me ponían a mí en un estado de rebelión contra Dios. Por eso Romanos dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad, contra toda injusticia, contra aquellos hombres que detienen la verdad. Entonces Dios no estaba complacido con nuestra naturaleza, pero la cruz vino a resolver ese problema en nuestra vida. Entonces ahora esa palabra de salvación nos redimió y la palabra de salvación nos hizo nacer de nuevo por el Espíritu y nos introdujo en el reino, sacándonos del reino de las tinieblas e introduciéndonos a la luz admirable en Jesucristo. Qué bueno que ahora nosotros podemos decir, caminamos en luz. Dígale al hermano que está al lado suyo, tú y yo caminamos en luz. Dígale, tú y yo caminamos en luz. Y como caminas en luz, ahora disfrutas de la herencia del Hijo de Dios. Amén. Entonces ahora lo que resta para nosotros es convertirnos o llegar a ser personas expertas en la palabra de justicia. Entonces, en otras palabras, el creyente debe tener un buen manejo en el conocimiento de todo aquello que pertenece a nuestro reino. Y nosotros podemos cantarlos en canciones. Podemos hablarlo muy bonito desde nuestros lugares altos o nuestros lugares de escenario donde podemos estar delante de la gente, pero la palabra de justicia se tiene que volver la salvación una vivencia en nuestra vida. El creyente tiene que entender. Por eso Pablo, a través de todas sus epístolas, una de las preocupaciones apostólicas es porque llegáramos a entender, que llegáramos al conocimiento pleno, que lleguemos a esa estatura, porque él entiende que una vez que nosotros como iglesia comprendemos nuestra nueva posición en Cristo, de ahí, hermano, nadie te... Gloria al nombre del Señor, porque ahora estás en Cristo Jesús, actuando en la vida del eterno Dios. Amén. Y no hay diablo, no hay principado, no hay potestad, no hay nada que se pueda levantar contra ti. Entonces, en otras palabras, el creyente debe tener buen manejo del conocimiento de todo aquello que pertenece a nuestro Rey y que les ha otorgado a nosotros como hijos toda la legalidad. Porque quiero decir, si tú no sabías, que todo lo que es de nuestro Padre, nuestro. Todo lo que es de Él es nuestro. Y cuando nosotros logremos realmente procesar esto en nuestra vida, yo le garantizo que nuestras actitudes como creyentes serán distintas. ¿Ven? Caminaremos como gente, no como gente cabizbaja, no como gente sin esperanza, sino que caminaremos con la actitud real, gloria al Señor, y con la intención y el propósito divino de que somos verdaderamente hijos de Dios, que el ser hijo de Dios no es una frase caché del momento, no es una frase que está de moda o de popularidad. Hijos de Dios
Dios otorga un derecho legal, representativo. Oiga, hermano, usted tiene toda legalidad en el Padre. Ahora todo lo que es de Él es suyo. Ahora usted puede actuar, ahora usted puede declarar, ahora usted puede hablar en el nombre de aquel que, gloria al Señor, que puede hacer todas las cosas. Entonces, en el reino, nosotros los creyentes hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestes. Hemos entendido ya, como iglesia entendida, como iglesia madura, que nuestra posición de función y origen no está aquí en la tierra. Nuestra posición y origen está en los lugares celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, reinando en majestad, reinando en autoridad, y que nosotros también estamos reinando juntamente. Ese amén estuvo pobre. Porque quien realmente entiende, ahora yo estoy sentado juntamente. Mire, Efesios nos dice que fuimos resucitados y sentados juntamente con Cristo. Tenemos derechos de igualdad. El Hijo lo hizo posible por nosotros. Y si la iglesia entendiera esto, yo le garantizo que el mundo estuviera como estuviera. La iglesia hoy tuviera el poder de influencia dentro de los sistemas, dentro de los sistemas gubernamentales, dentro de los sistemas políticos, tuviéramos la influencia dentro de la educación, tuviéramos la influencia dentro de las familias, tuviéramos la influencia ante la sociedad, ante la crisis, ante la autoridad, tuviéramos influencia, entendiéramos y funcionáramos de acuerdo a lo que ahora está en nosotros. Pero hemos tenido que ceder cosas que nos pertenecen a nosotros por legalidad. Cosas que nos pertenecen por derecho. Hasta el extremo hemos tenido que permitir que gente de un sistema corrupto sean los dirigentes de nuestra vida. Nosotros los que deberíamos estar dirigiendo al mundo, llevándolos a Cristo y cumpliendo el propósito del eterno Dios, cuando dije, me voy a buscar una nación santa, un pueblo adquirido, reyes, sacerdotes, tuviéramos a todos desde esa posición. Israel perdió su misión y la iglesia está peligrando en ella si no despertamos y entendemos que debemos dirigirnos ahora hacia la madurez, a comprender, a llegar a ser plenamente capacitados para funcionar de acuerdo a lo que está en mí. Porque se nos ha sido dada una autoridad espiritual, hermano, que todavía nosotros apenas estamos escrachando la superficie. Mira, a mí me da tristeza. A mí no agitarme mucho porque empiezo a sentir los ríos de agua viva. Todavía lo veo un poquito como calmado hoy. Estoy sintiendo los ríos de agua viva. A mí me da tristeza hoy sentarme en lugares de reunión, porque la iglesia somos nosotros. En lugares de reunión donde se debe reunir el pueblo de Dios, los hijos de Dios, y que la gente comience a darle tanta honra y gloria al diablo por todas las cosas que han hecho. Y nuestro culto es el diablo, y 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 no acabamos con el diablo, y el diablo nunca se acaba, y siempre estamos bajo el diablo. Yo le decía hace unas semanas atrás, estoy preparando un mensaje que se llama la Cuarta Guerra Mundial. Porque es la guerra que nunca termina. La iglesia nunca termina de pelear con el diablo, pero es porque no han entendido lo que Colosenses dice. Colosenses nos dijo que allí en la cruz todo principado, toda potestad fue vencido, los poderes fueron exhibidos públicamente. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que Cristo
con su muerte triunfando sobre ellos allí en la cruz. Y allí fue sellada tu libertad, tu libertad, tu libertad. Mi libertad fue sellada allí en el madero, donde se estipuló, gloria al Señor, donde gloria al Señor, el acta de los decretos que habían en nuestra contra fue anulada por la obra potentosa de Cristo. Y ahora oye, es como cuando en la antigüedad se clavaba un papel en la pared y decía, este debe tal, o era deudor de tal persona. Ahora aquello fue rasgado de allí en la cruz. Te dieron libertad, tu deuda fue cancelada. Ahora tú vives en una plena libertad de la autoridad. Y pasa en nuestras reuniones. Yo no estoy diciendo que el enemigo no venga con sus artimañas y ataques. Sí, porque no vayan a salir aquí diciendo, no, el pastor le dice que el diablo me está. Yo no estoy hablando de eso. Yo lo que dije fue que eso ya no es lo que opera y vence en mi vida. Lo que está operante en mi vida es la vida de Cristo. En la vida del Rey. Yo quiero cada día perfeccionarme y aprender a manejar la palabra de justicia. Yo vivo, que por su justicia yo actúo. Justicia, yo me muevo aquí en la tierra. Entonces lo que yo digo, lo que yo hablo como persona no es lo que fluye de una naturaleza de carne, sino fluye de la vida del mismo Espíritu que tiene toda potestad. Jesús dijo, toda potestad en el cielo y en la tierra, y esa potestad la confirió a nosotros. Amén. Dígale al hermano que está al lado suyo, tú también tienes autoridad y tienes potestad. Dígaselo, dígaselo con convicción, porque parece que el hermano que está al lado suyo no lo cree todavía. Toda autoridad no fue dada en el Hijo. Dígale, toda autoridad no fue dada en el Hijo. Y si lo mira rarito, usa el dedo así, mira, toda autoridad no fue conferida en el Hijo. Óyeme lo que te estoy diciendo. Entonces, el apóstol nos manda a manejar la palabra de justicia. Voy a dar un punto hoy y ahí lo vamos a dejar. Sí. Yo dije que no voy a estar indigestando a la gente. Primero, entonces, es lo que estamos hablando. El crecimiento en el reino y el desarrollo de los santos viene a través de la vida y del manejo de la palabra de justicia. Entonces, hay varias cosas que nosotros tenemos que entender de la palabra de justicia. Porque la palabra de justicia, nada más, cuando vimos justicia, nuestra mente natural comienza a hacer una relación, ¿verdad?, con los sistemas terrenales, pero la justicia de Dios no opera como los sistemas terrenales. La justicia de Dios es soberana. Amén, está por encima de cualquier sistema establecido aquí en esta tierra. Por eso dice, someter a toda persona, a toda autoridad, porque no hay autoridad. Entonces el apóstol especifica, dice, sí, sométase a las autoridades que están delegadas aquí en la tierra, pero él dice, pero no hay autoridad, sino por parte de Dios. Toda autoridad quiere decir que responde a la autoridad suprema de Dios. Y esa palabra no es solamente de gobierno, no solamente establece los decretos del rey, sino que también esa justicia o la palabra de justicia, y esto es bien importante para nosotros, se convierte en nuestra arma defensiva. Mira lo que dice la Escritura, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 7. Aquí el apóstol Pablo está hablando en su retórica expresión diciendo, bueno, nosotros ahora nos recomendamos a ustedes, y comienza a dar una cosa, nos recomendamos por nuestras tribulaciones, nos recomendamos por nuestras persecuciones, por esto, por lo otro y aquello, pero de nuevo dice, en palabra de verdad, o sea, está hablando sobre la realidad, sobre lo que es, lo que tiene realmente peso, y cuando hay una sola verdad absoluta para nuestra vida, esa palabra de verdad es Cristo. Amén. Pablo decía, o sea, en otras palabras, me estoy recomendando por la palabra de verdad que tenemos, que poseemos. Usted y yo, se nos fue dada la palabra de verdad. Nosotros tenemos la palabra de autoridad. Por eso es que en el nombre de Cristo podemos hacer
declarar grandes cosas. Por eso en el nombre de Cristo, cuando hablamos en su nombre, hay libertad, hay salvación, hay redención, hay vida eterna, hay todo eso por la palabra de verdad. Dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Quiere decir que la justicia de Dios es nuestra mayor defensa. La realidad y el poder de Dios se expresan con esas armas de justicia a diestra y a siniestra, como nos dice la Escritura. La defensa en el reino de Dios es la justicia misma de Dios. Por eso tenemos la espada de la palabra, el escudo de la fe y la coraza de ¿qué? De justicia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos apagar todo dardo del enemigo que lanza contra nuestra vida, porque cada vez que él lanza un dardo contra tu familia, cada vez que él lanza un dardo contra tu matrimonio, cada vez que él lanza un dardo contra tu salud, cada vez que él lanza un dardo contra tu economía, lanza un dardo contra tu generación, tú levantas la coraza de justicia. Tú te pones la coraza de justicia para que puedas desechar todo decreto del enemigo, y ahora bajo el decreto del rey tú puedas anular, tú puedas revocar todo lo que el rey de tiniebla quiera declarar sobre tu vida. Pero te tienes que vestir de la coraza de justicia, gloria al Señor, y usar el escudo de la fe. Porque lo que tú ejerces es el decreto del rey, y no hay nada más poderoso que te defienda que la justicia misma de Dios. El diablo puede lanzar contra ti lo que él quiera, de fuego, lo que él quiera. Déjalo que lance amenazas, calumnias, desaliento. Todas estas cosas que a veces vemos que la gente experimenta, déjelo que lance. Pero usted, gloria al Señor, va a prevalecer, porque el que es engendrado en Dios, la palabra dice que el que Dios le guarda y el maligno no le toca. Dígale que está al lado suyo, el maligno no te toca, hermano. Si tienes la coraza de justicia, no te toca. No te toca. Entonces las armas de justicia son los decretos de autoridad y poder que provienen de nuestro rey. Segundo, nos presenta la Escritura. Y mire, retrocedo un momentito. Esto es tan importante, que la coraza de justicia es nuestra defensa. Que por eso Romanos 8:1 nos dice, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Para los que no viven en la carne, sino los que viven conforme al Espíritu. Porque ahora esos han sido rodeados de la justicia de Dios. Y no importa lo que tú hayas hecho en tu pasado. No importa lo que fuiste. Lo que importa es lo que eres ahora. Estás cubierto con la justicia de Dios. A tu mente no le permita al enemigo, como lo quieras llamar, que esté sembrando pensamientos de duda. Acuérdate que la justicia de Dios te cubrió, y ahora esa justicia es la que te ha declarado inocente, libre de la culpa. Ninguna condenación es para, oye, porque aquí hay algo muy importante, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esos son los que están revestidos de la justicia de Dios. Y por eso el arma más poderosa contra las tinieblas, la palabra de justicia. Segundo, la palabra de justicia también es un don. Además de ser un arma defensiva, es un don. Mira lo que dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, se está refiriendo ¿a quién? Adán. La muerte entró por el primer Adán. Dice, mucho más vida por uno solo,
Jesucristo. Ahora nosotros estamos en vida. ¿Cuántos están en vida aquí? Amén. Estamos en vida, tenemos vida. Dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, que el don es el regalo, es el favor de Dios. Mira si es tan precioso que esa corona que dice, somos vestidos con la corona de favor, esa corona de favor, lo que te está otorgando a tu vida es, además de gracia, te otorga justicia de Dios sobre ti. Que tú lo que tienes ahora es un empoderamiento en Dios, es una vida de plenitud, es una vida de autoridad, es una vida de poder, de gracia, que está operante en nosotros. Gloria al Señor, porque el don más poderoso que podemos tener nosotros en el reino de Dios, mire, es bueno el don de milagro, es bueno el don de fe, es bueno el don de sanidad, es bueno eso, pero en el reino de Dios, uno de los dones más poderosos que hay es el don de la justicia. Entonces, tú y yo hemos sido revestidos de la justicia de Dios. Y esa justicia también funciona en nosotros de manera que ahora Él nos ha traído hacia Él a una justa relación, donde ahora nosotros está, gloria al Señor, siendo perfeccionada la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Qué bueno, porque antes, bueno, quizás a usted no le pasaban eso. A mí antes me decían, mira, hijo del diablo. Venía de mis familiares. Así me llamaban. Yo tenía una familia bien desorganizada. Le digo que yo le contaba a los hermanos los otros días, que creo que fue el viernes, le decía que cuando yo, aún sin entender los planes eternos de Dios, a veces cuando mi familia que practicaban la santería, la brujería y todas esas cosas, me veían venir de lejos, decían, mira, ahí viene el pastorcito, se reían de mí, y a mí me entraba un coraje, oiga, que me llamaran así. Como dice el dominicano, me entraba un pique, hermano, que me dijeran así, mire, yo me ponía hasta a llorar. Pero lo que no sabía era que ya la coraza de justicia, la gracia de Dios se estaba comenzando a manifestar sobre mi vida para que otros la tuvieran visible delante. Por la gracia de Dios, y puedo decir hoy, por la gracia de Dios, soy lo que soy en Cristo. Amén, gloria a Dios. Y no, mire hermano, y yo se lo digo, no tengo ningún sentir de remordimiento, no tengo ningún sentir de arrepentirme de aquello que Dios ha hecho en mi vida. Hasta aquí estoy agradecido de hoy. Y cada día le digo, gracias Señor, por tu justicia, porque por tu justicia hoy soy lo que soy, por tu justicia hoy puedo estar aquí hablándole a usted, hablándome a mí mismo, hablándole a mi familia de lo grande y de lo poderoso el Rey al cual nosotros servimos. Por último, la palabra de justicia también es un fruto. Además de ser un arma defensiva, además de ser un don, es también un fruto. Filipenses 1, ¿qué nos dice? Para que veáis lo que seáis sinceros para Cristo, de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y alabanza de Dios. Pero ese fruto de justicia vino a nuestra vida por medio de Jesucristo. Cristo nos ha hecho, nos conectó a la vida del Padre. Cristo nos otorgó todos los derechos. Dios lo que nos pide es el fruto de justicia. No pensamos que porque tenemos muchas capacidades, muchos talentos, muchos dones, tenemos mucho activismo religioso, damos las mayores y más grandes
tremenda. Pensamos que tenemos a Dios agarradito de la mano, pero Dios lo que busca en nosotros es el fruto de la justicia, que cuando Él te mire a ti y me mire a mí, Él lo que vea es la vida de su Hijo operante en nosotros, porque es la vida de Él la que nos conecta y nos mantiene a través del Espíritu conectados a Dios Padre. Así que nosotros ahora, el fruto de nuestra vida, mayor que nuestras capacidades terrenales, debe ser manifestar la justicia de Dios. Es Él busca, no son los logros de tus habilidades, no son las destrezas que puedas manifestar, pero el fruto es la manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Por eso la palabra nos dice en Gálatas, más el fruto del Espíritu es, y comienza a enumerar un sinnúmero de cosas ahí: amor, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, dominio propio. Cuando tenemos todo eso y manifestamos todas estas cosas, estamos manifestando la vida de Cristo. Por eso es que quiero que entienda esto. ¿Por qué el Señor fue tan enfático en que nos mostráramos el amor los unos a los otros? ¿Por qué Pablo expresa que el reino de Dios no consiste en eso, sino en amor, paz y gozo en el Espíritu? ¿Usted entiende? Este es el fruto que Dios busca una vez que la vida de Cristo está en nosotros, sus hijos. Y ahora tenemos que ser operantes y funcionar de acuerdo a lo que nosotros hemos recibido. Por eso es que la iglesia no puede ser practicante del... Por eso es que la iglesia no puede amar más las tinieblas que a la luz. Por eso es que la iglesia, Señor, es la manifestación gloriosa del eterno Dios aquí en la tierra. Usted y yo somos los representantes del reino de Dios. Usted y yo estamos manifestando la vida de Cristo, que mucha gente, oiga, y le voy a dar una noticia, mucha gente la quiere. Lo que pasa es que muchos han sido culpables de obstaculizar de que ellos no la reciban. Pero nosotros queremos ser una iglesia, queremos ser una iglesia entendida, porque queremos manifestar la vida del eterno Dios en ellos, que ellos vean que hay virtudes, que en Dios hay virtudes, porque Él nos llamó a las virtudes. Entonces, la palabra de justicia es tu arma defensiva. Cuando se levanta el diablo, cuando se levantan las situaciones alrededor de tu vida, tú tienes el decreto del rey. Solamente di la palabra. Di la palabra. El centurión tuvo una revelación gloriosa de eso. Dice, di la palabra y tu siervo sanará. Lo que basta es la palabra que tú digas. Tu palabra de justicia va a libertar el cáncer mayor del mundo. La palabra de justicia va a levantar al paralítico. La palabra de justicia va a sanar al borracho, a la prostituta, al ladrón. Es la palabra de justicia. La gente necesita. Yo y con esto termino, le di una experiencia que tuvimos hace unos años atrás, allá en Dominicana. Yo me acuerdo, el hermano Baldo nos prestaba la guagua de su hermana Ana para que nosotros nos pudiéramos mover allá en el ministerio. Y él siempre nos decía, anden con los cristales arriba, tengan cuidado por aquí, porque el sector en realidad era un sector malo. Él puede dar fe de eso. Allí después de las 10 de la noche, usted tiene que decir, como decimos nosotros, huir que espin, hay que salir de allí. Pero nosotros un día, hermano, parqueando, no encontrábamos dónde parquear el vehículo. Y uno de los allí que estaba meneando la droga en aquel lugar, nos dice, deje su carro ahí tranquilo. Es más, dice, déjelo abierto, que eso no le va a pasar, nadie va a tocar eso. ¿Sabe por qué? Porque un día, nosotros allí ministrando, mientras nos dirigíamos al templo, había un niño que nosotros lo veíamos por la calle, tenía los zapatos rotos, siempre andaba descalzo, los pantalones rotos, y cada vez que nosotros nos parábamos, en el frente de la casa a hablar, él se acercaba a escuchar qué era lo que estábamos hablando. Y ¿sabe una cosa? Comenzó a seguirnos al templo. Él llegaba tempranito. Y cuando no habían llegado muchos de los hermanos al templo, oiga, mire, ese muchacho dio unas lecciones allí, yo hubiera querido traerlo aquí para que no diera más. ¿Sabe lo que pasó? Él comenzaba, sacaba todas las sillas, las acomodaba, cuando se acababa el culto recogía todas las sillas. Él no era miembro de la iglesia, o sea, él no pertenecía a esa comunidad de fe. Él simplemente se llegó allí, vio una cosa y comenzó
nosotros le hicimos unos regalos, le compramos ropa, le compramos zapatos, le compramos todo. Y ese día que su papá, y ese era su papá, que su papá nos dijo esto, hermano. Déjeme decirle, nosotros entramos a la casa, cuando salimos el carro estaba lavado, lo habían lavado, lo habían brillado. Y cuando vamos de regreso al vehículo, él se me avancha encima, me da un abrazo y me dice, tú sabes, yo le dije esto por todo lo que usted ha hecho por mi hijo. Entonces, la justicia de Dios viene a liberar el mundo, hermano. La justicia viene a saciar la necesidad del hombre y de la mujer que está en Dios. Pero somos nosotros, hermano, los que tenemos que salir con la palabra de justicia, con el decreto del rey, representar realmente a quien debemos representar en esta tierra. A veces estamos representando las mayores corporaciones del mundo, a veces estamos representando los trabajos que tenemos, pero representemos lo que somos en Cristo. Dígale al hermano que está al lado suyo, representa lo que tú eres en Cristo. Si él quiere que tú tienes ahora, hermano, y yo, la semilla del justo en nosotros. Que aquí el escritor nos aconseja a que maduremos, a que crezcamos, a que avancemos, para que entendamos, comprendamos lo que para nosotros ha sido separado en Cristo Jesús. Así que el crecimiento en el reino de Dios viene a través del buen manejo de la palabra de justicia. Dios te bendiga, Dios te bendiga. En esta tarde estemos puestos de pie en esta hora. Porque aquel que participa de la leche es inexperto, pues es niño. Entonces, nosotros como iglesia, como comunidad de fe, como hijos de Dios, lo que está trazado delante de nosotros es avanzar en Cristo. Amén. Avancemos en Cristo. Avancemos en Cristo. Pero que no se convierta esto simplemente en una declaración de este momento. Avancemos en Cristo cada día. Vamos a crecer en Cristo. Vamos a manifestar lo que está dentro de nosotros, hermano. Que la virtud de aquel que está en nuestra vida se manifieste ante los ojos del mundo. Y el mundo puede entender también que hay un rey que les ama. Que en ese rey tenemos seguridad, tenemos paz, tenemos gozo. Nos ha llenado de su amor. Y por eso podemos estar hoy aquí. Y por eso estamos destinando, entendiendo en nuestra vida cuál es el plan y el propósito de Dios. No se desalinee de ese plan. Ese plan es el que te va a llevar a no creías que ibas a estar. Ese plan es el que está haciéndote una persona completa en Cristo Jesús. A veces nosotros pensamos que dentro de algunas meditaciones y cosas que hacemos, ahí es que se muestra realmente. No, la vida de Dios en nosotros, la vida de Cristo en nosotros se manifiesta a través de su justicia. Su justicia nos guarda, su justicia nos protege, su justicia es un regalo de Dios para nosotros. Por eso es que hoy somos justificados pues por la fe. Es por la justicia de Dios, porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Que a Él no le importó quién tú eras. Él solamente le plació y Él lo hizo. Amén, gloria a Dios. Amén, porque si fuera por los méritos nuestros, mire, aún ni David mismo hubiese tenido lugar. Pero cuando Dios no miraba a David como un pecador, Dios miraba a David como el rey de Israel. Con propósito, su justicia se manifestó en Abraham. Su justicia se manifestó en Pablo, en Pedro, en cada uno de ellos. Y es la misma justicia que hoy se manifiesta en nosotros, los hijos de Dios. Somos sus hijos. Amén. Somos sus hijos. Somos los hijos justificados.
Somos los hijos que fuimos perdonados por la fe, declarados justos en el amado. Que nadie lo mueva usted de ahí. Que nadie lo mueva usted de ese lugar. Amén. Tenemos un fundamento seguro. Padre, te damos gracias. Honramos tu nombre, honramos todo lo que eres y todo lo que representas en nosotros por el Espíritu. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu justicia. Manifestación de tu gracia. Porque hoy reconocemos que ya somos lo que somos en Él. Señor, ayúdanos cada día a capacitarnos, a ser diestros dentro de aquellas cosas que ya tú has establecido, Señor, para que nosotros, tu iglesia, tus hijos, caminemos en ellas, andemos en ellas, actuemos en ellas. Señor, ayúdanos, Señor, trabajando en nosotros cada día. Señor, y te damos gracias por medio de tu Espíritu. Amén y amén. Gloria al Señor. El Señor bendiga, Dios les guarde. Se pueden sentar unos minutitos, ya nos vamos a estar despidiendo.